O si estás en un camino, dime qué parte del camino has recorrido, ¿no? O de 0 a 10, y cada uno un poco lo que quiera. El tema del porcentaje a casi todo el mundo le suele funcionar bien, lo entienden bien, y es el método que yo suelo utilizar. Y ese pedirle un porcentaje es porque es algo que el paciente dice, estoy mejor un 50%. Pues, él sabrá, ¿no? Porque es un 50%. Entonces, es una manera de objetivar la subjetividad del paciente. Lo que vamos a pedirle es que haya una justificación de lo que me está diciendo. Si me dices que estás mejor, peor, igual, está bien, pero me tienes que comentar por qué me estás diciendo eso. ¿Y a qué atribuye esa mejoría? Porque el paciente a lo mejor me dice, estoy muchísimo mejor, nosotros nos venimos arriba, fenomenal, qué bien, y le preguntamos, ¿a qué atribuyes el efecto? Y dice, pues que me tomé un antiinflamatorio que me recetó mi cuñado y la verdad es que estoy muchísimo mejor. Entonces, está mejor, pero no es por lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, es importante en la primera visita saber qué parámetros se acuerdan con el paciente para determinar si hay o no una mejoría. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que el primer día tenemos que tener muy clara cuál es la principal preocupación del paciente. Nosotros no debemos anteponer nuestras preferencias en cuanto a lo que vemos o encontramos, sino a lo que, por qué el paciente ha venido a verme. A lo mejor el paciente ha venido a verme porque tiene dolor y yo estoy diciendo que es que tiene falta de fuerza. Y el paciente dice, pero yo esa falta de fuerza a mí no me impide nada. A mí lo que me molesta es el dolor. Si me quitas el dolor y sigo sin la falta de fuerza, yo funciono. Entonces, no podemos nosotros decir, pues mira, tu fuerza ahora está mejor y que el paciente diga, ya, pero me sigue doliendo igual. Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para valorar en la siguiente visita y determinar si estamos yendo por el camino adecuado o no. Entonces, muchas veces se nos da esta situación, ¿no? También, el paciente te dice, estoy igual, y estamos pensando nosotros, ya verás el igual. ¿Por qué? Porque el paciente te va a decir lo que él crea. Y eso es así. Si el paciente dice que está igual, yo me lo creo. Estás igual. Lo único que yo pienso es, me lo tienes que justificar. ¿Por qué? Pues porque a veces en todos los parámetros que tenemos, por ejemplo, localización del dolor, a veces el dolor está muy grande y al final se va haciendo más reducido. O al contrario, la duración, la intensidad, la frecuencia, es decir, hay muchos parámetros que el paciente no tiene en cuenta. A lo mejor el paciente está fijándose en que su gran problema es la intensidad del dolor. Quizá le duele menos veces, era constante, era intermitente, aunque siga con la misma intensidad. A lo mejor ya no tiene esa falta de fuerza o no tiene ese síntoma neurológico, pero sigue doliéndolo como le dolía. Y para él lo importante es el dolor. Entonces puede que hayan parámetros que le hagan claramente saber que está mejor, pero no es la mejoría que él busca. Pero nosotros tenemos que documentar, porque si hay una mejoría, por ejemplo, de la duración, de la frecuencia, de la constancia, quizá la intensidad todavía no ha empezado a mejorar, pero eso no quiere decir que yo tenga que modificar mi tratamiento. Entonces, para yo poder modificar mi tratamiento o saber si voy por el buen camino, yo tengo que saber si la parte de mejoría que está teniendo es suficiente para no cambiar o la preocupación principal del paciente con los cambios que están habiendo no se van a afectar. Todos sabemos, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con un problema de mano dormida u hormigueos, sobre todo con la mano dormida, que a veces cuando se empieza a despertar la mano hay dolor. Entonces, en este caso hay dolor, pero se está despertando la mano. Y el paciente puede venir, estoy peor porque me duele. Ya, pero eso es una evolución positiva, que eso lo explicamos, pero el paciente no lo entiende. Bueno, pues así con todos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos todos esos parámetros que van relacionados generalmente con los síntomas y tenemos también en los parámetros, por ejemplo, los cuestionarios. Yo personalmente no utilizo cuestionarios en la consulta con los pacientes, pero sí que hay compañeros y sobre todo pues, si queremos investigar el uso de cuestionarios, pues es obligatorio porque son una forma de objetivar, ¿no? esa mejoría o empeoramiento o no efecto que tenemos en los pacientes, aunque luego hablaremos un poquito sobre los cuestionarios. Y aparte de esa parte sintomática, tenemos también esa parte relacionada pues, con la función, con la rigidez, con las actividades de la vida diaria, es decir, otros parámetros que son no solamente relacionados con los síntomas, sino con las incapacidades derivadas del problema que padece el paciente. Entonces, cuando el paciente le dice si está mejor, peor, igual, nos deberíamos preguntar cuál sería
la mínima diferencia clínicamente importante. Es decir, ¿qué porcentaje de mejoría o qué mejoría tengo que ver para saber que lo que estoy haciendo es como efecto del tratamiento que estoy realizando? Entonces, podemos como fisioterapeutas decir, para mí un 30% podría ser bueno. Y a lo mejor hay un paciente que te dice, hasta que no mejore un 80%, para mí no es esto mejor. ¿Por qué? Pues por eso, porque cada paciente tiene su expectativa. Cada paciente tiene su forma de entender esto. Y hay pacientes que con un 20% de mejoría te dicen, oye, yo así estoy muy funcional, muy bien, ya volveré si me hace falta. Y hay gente que hasta que no está un 100% curado, dice que no se da de alta. Entonces, esto es un poco subjetivo. Y aquí es donde entra pues, el tema, como os he hablado, de los cuestionarios. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de cuestionarios típicos pues, según la región del cuerpo y se utilizan pues, para saber qué grado de incapacidad puede tener el paciente en esa región específica y pasar los cuestionarios de visita en visita o cada cuando se acuerde para ver si hay una evolución relacionada con el tratamiento que estamos realizando. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio hecho por Julie Fritsch. Julie Fritsch investiga sobre todo a nivel de columna, especialmente en dolor lumbar. Pues aquí vemos que en este estudio dice que un umbral de un 50% de mejoría en el Oswestry, que es uno de los cuestionarios, puede ser una medida válida para definir un resultado satisfactorio para pacientes con dolor lumbar. Bueno, pues en este caso vemos que un 50% en un cuestionario estaría relacionado con que sería positivo y estaría relacionado con una mejoría en los pacientes adecuada. Aquí vemos, por ejemplo, en cefalea, en este estudio de aquí, en el que dicen que una reducción en la frecuencia de la cefalea, días por mes, o más del 50%, igual o más del 50%, está definido como el resultado primario. Y que este, digamos, límite está sugerido por la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza. Claro, en este caso vemos que es algo sugerido por una organización. Y esto es muy común en cuanto a saber, en cuanto a decidir cuándo hay una mejoría adecuada o no adecuada. Es decir, generalmente los terapeutas tenemos en la cabeza la cifra de que un 50% sería adecuado para decir es por efecto de lo que he hecho y es una mejoría significativa. Pero vuelvo a decir, eso es algo completamente subjetivo y es un sesgo por nuestra parte porque yo como terapeuta, ¿cómo voy a decir dónde está el cambio significativo en ese paciente? Evidentemente yo puedo poner unos límites, pero el que va a decir lo que es significativo o no va a ser el paciente. Entonces, en este artículo, donde además pone un par de ejemplos que está muy bien, es un artículo en abierto, podéis leerlo, es muy rápido de leer y está muy simpático para esto que estamos diciendo. Cuando nosotros estamos valorando resultados en lo que estamos haciendo, cuando queremos medir, como clínicos, generalmente lo que hacemos es medir las alteraciones, es decir, qué alteraciones me encuentro y qué cambio encuentro en esas alteraciones, en cuanto a mejor o peor, para decidir si el paciente está mejorando o está empeorando. Sin embargo, desde el punto de vista del paciente, el paciente lo que suele ver es ese problema cómo impacta en mi vida, cómo impacta en mi trabajo, cómo impacta en mi vida familiar, cómo impacta en mi vida deportiva, en mi vida recreativa, ese tipo de cosas. Entonces, a veces nos encontramos que hay alteraciones en los cuestionarios que es muy poca mejoría, pero que están produciendo en el paciente una mejoría suficiente en su impacto de vida, con lo cual el paciente está contento por la evolución y a lo mejor nosotros decimos no puede ser, porque la mejoría no es tanta como tú dices. Por otro lado, puede ser que el paciente diga no estoy mejorando nada porque sigo estando limitado en esto y le podemos decir, pero has mejorado un 40% según el cuestionario. Pues habré mejorado un 40% en esas alteraciones, pero yo sigo estando incapacitado en lo que realmente yo me siento que está impactando en mi vida. Por lo tanto, no es tan blanco o negro, tenemos que tener en cuenta al paciente. Y ya por último, en este sentido, aquí valorando el impacto de las cefaleas y los resultados del tratamiento, vemos aquí en las conclusiones de abajo o en los consejos que la mayoría de los pacientes no se han involucrado en el desarrollo de estos cuestionarios. Entonces, esto, aparte de que no tiene ningún sentido, de que si queremos medir el impacto en los pacientes deberían colaborar en la elaboración de esos cuestionarios, pues puede, como pone aquí, que tenga una falta de relevancia en la experiencia de la cefalea.
Y además, dice aquí en esta revisión, se subraya que hay una heterogeneidad significativa. Y esto de la heterogeneidad es lo que he dicho un poco al principio, de que es que yo no lo hago así, yo es que lo haría diferente. Es decir, tenemos que intentar que lo hagamos todos de una misma manera, y que aparte de que los cuestionarios o lo que sea lo hagamos para medir cosas que sean relevantes para el paciente y que realmente estén midiendo lo que al paciente le preocupa, que todo lo hagamos de una misma manera. Porque si lo hacemos de una manera diferente, al final nos encontramos que los pacientes se marean, nosotros vamos cada uno por nuestro sitio y no puede ser. Con lo cual, el tema de los cuestionarios creo que es una forma muy buena de poder objetivar cambios, pero que tengamos en cuenta que a veces los cuestionarios nos pueden objetivar cambios, pero que no estén relacionados con los cambios que busca el paciente. Eso en cuanto a la parte subjetiva. En cuanto a la parte objetiva, pues generalmente nos referimos pues, a test neurológicos, fuerza, sensibilidad, reflejos, test durales, equilibrio, cualquiera de los test que hayamos realizado con el paciente, porque creíamos conveniente hacerlos. Los test específicos o los test funcionales, dependiendo de la patología con la que presente el paciente, y la amplitud articular, si es uno de los parámetros que tenemos que medir. Y aquí pues lo mismo, veremos los cambios que han habido, si han habido cambios, y el paciente, si es consciente de esos cambios o le decimos al paciente, mira, esto ha cambiado, ¿a qué atribuye el paciente el efecto o el que no haya habido efecto? ¿Vale? Siempre que hacemos algo y vemos un cambio, tenemos que preguntar al paciente que por qué cree que se están produciendo los cambios. No tenemos que dar por hecho de que todo lo que ocurre en el paciente, en positivo y en negativo, es por culpa del efecto, de lo que hemos hecho nosotros. Un paciente puede decir, estoy peor, tú lo valoras, efectivamente, estás peor. ¿Por qué crees que estás peor? Pues ¿sabes qué pasa? Me dijiste que no hiciera esto, pero es que vino mi hija y tuve que estar cargando con el niño y estuve haciendo cosas que no tenía que hacer. Entonces, tenemos que ver siempre que lo que hay, si es por lo que estamos haciendo o por lo que no estamos haciendo o porque el paciente ha hecho otra cosa diferente a lo que se le ha dicho. En cuanto al análisis de lo que hacemos, bueno, pues aquí lo que vemos, si al paciente le hemos mandado algo, hacer algo, aquí lo que haríamos es comprobar lo que ha hecho el paciente. Es decir, dime lo que has hecho en casa, enséñame lo que has hecho en casa. Entonces el paciente nos lo muestra. Y cuando ponemos aquí de tal como lo ha hecho en casa, nosotros no intervenimos, es que a veces cuando el paciente empieza a hacerlo decimos, no, espera, no era así. No decimos nada hasta que el paciente diga, ya, así lo he hecho. Porque si nosotros le inducimos a que lo haga diferente, sí, a lo mejor aquí lo hace y tiene un efecto, pero lo estaba haciendo en casa de manera diferente y el efecto era diferente. Por lo tanto, cuando al paciente le digamos que nos enseñe qué es lo que ha hecho en casa, no lo interrumpáis. Y si os dice, era tumbado, ¿no? No sé, lo que hayas hecho en casa. Porque a lo mejor era tumbado porque se acuerda ahora y lo ha estado haciendo de pie o lo está haciendo sentado. No. Tú haz lo que has hecho en casa. Y luego ya veremos lo que pasa. Entonces, cuando el paciente lo ejecute, a no ser que es que no le hayamos mandado nada, tenemos que preguntarnos si es lo que le hemos mandado. Muy bien. Luego, ¿cómo lo hace? Pues en ritmo, en amplitud articular, en plano de movimiento, posición de inicio, cualquier cosa. ¿Vale? Y luego, ¿cuál es el efecto al hacerlo aquí? Porque le diremos que lo haga y lo haga tal como lo hemos mandado. Si le hemos mandado 5 repeticiones, si le hemos mandado 2 minutos, le hemos mandado lo que sea, que lo haga y qué efecto tiene aquí. Es decir, revaloraríamos el efecto en sus síntomas, en los test funcionales y en todo. Y preguntarle si en casa tenía el mismo efecto que estaba teniendo aquí. Y si no lo estaba teniendo, anotar cuál es la diferencia de en casa a aquí. Con toda esta información, ya lo que veremos es, sabiendo todo esto, pues tenemos que tomar decisiones y decir, bueno, ahora que tengo toda la información, ¿qué hago hoy con este paciente? ¿No? Entonces, en cuanto a la toma de decisiones, ahora que tenemos claro, si el paciente ha cumplido, cómo está, cómo son los test y cómo ejecuta lo pautado, si el paciente no cumple o no justifica cómo está, o los test no están acorde, o no ejecuta el ejercicio correctamente, no hacemos nada. No cambiamos, no progresamos. Es decir, si el paciente no cumple, si no justifica cómo está, si no los test no están de acorde o si no justifica, no cambiamos. Si el paciente no cumple,
lo que hemos dicho antes, ¿por qué no cumple? ¿No justifica cómo está? Preguntar y consensuar. Estoy igual. Uy, pero me estás diciendo que la intensidad es menor aunque te dura lo mismo. Sí, pero para mí lo importante es que la duración es la misma. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer seguramente es eso, consensuar en cuanto a parámetros y decir que a lo mejor el parámetro que él busca no es el primero en cambiar, a lo mejor es el último, a lo mejor va a la mitad, pero que si todo lo demás está cambiando, es probable que si esto está relacionado con su problema y esta es la solución, también va a cambiar, a lo mejor es pronto. Entonces, esa es la manera de preguntar por qué piensas eso y consensuar realmente de nuevo el tema parámetros. Si los tres no están de acuerdo, de nuevo consensuar. Lo que hemos dicho antes en cuanto a lo que yo veo y el paciente me cuenta. Oye, tu movilidad es muchísimo mejor y tienes mucha más fuerza, ya, pero yo sigo sin poder hacer esto. ¿Es porque todavía no ha cumplido el mínimo para que pueda hacerlo? ¿Es porque es pronto? ¿O es porque yo estoy midiendo unas cosas y el paciente de lo que está quejando es de otra? Y si no ejecuta el ejercicio correctamente, pues corregimos el ejercicio y volvemos a comprobar el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que un paciente no haya cumplido una de estas cosas, no es voy a cambiar mi tratamiento, no es voy a añadir algo en mi tratamiento, es no, vamos a corregir las cosas que no están bien y revaloramos el efecto en lo que estamos haciendo. Si por lo contrario el paciente cumple o justifica cómo está, los test están acorde y ejecuta lo pautado correctamente, si todo eso es correcto, entonces tomamos la decisión según lo que el paciente nos cuente. Si el paciente nos dice que está mejor, bueno, pues estamos en el camino correcto, tenemos que continuar con lo mismo. Si el paciente nos dice que está peor y efectivamente ha atribuido a lo que a nosotros le hemos pautado o dejado de pautar lo que hicimos el otro día, pues tenemos que cambiar de estrategia, no podemos seguir por ahí. Y si nos dice que está igual, pues tenemos que ver si es que tenemos que hacer más de lo mismo, más tiempo para que cambie o tenemos que cambiar nuestra estrategia. ¿Vale? Ese sería un poco el resumen. ¿De acuerdo? Siempre que un paciente esté bien, lo normal es seguir igual. Y en este caso aprovechar y educar. Se habla mucho de la educación del paciente en su problema. Una vez encontramos cuál es el problema y cuál es la solución, lo importante es que el paciente entienda el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque un paciente cuando viene a vernos, generalmente viene a vernos porque pierde el control sobre su problema. Hay gente con dolor que no va nunca a visitar a un médico, nunca visita a un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque no afectan a su vida. Sienten que tienen el control y siguen haciendo su marcha normal. Cuando pierden el control y vienen a que le quitemos el problema. Pero si le damos un por qué ha podido pasar, cuál es la solución y cómo puede prevenirlo, al paciente le estamos dando el poder que necesita para decir, soy independiente, ya no dependo de ti siempre, me siento mejor. Entonces, aprovechamos, si el paciente está bien, para seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero también para educarlo en su problema. Por supuesto, si el paciente está peor, no podemos repetir lo mismo que estamos haciendo a ver si ahora tengo suerte y cambia. Si con lo que estamos haciendo el paciente va peor, si seguimos haciendo lo mismo, seguramente siga estando peor. Y si el paciente está igual, pues tenemos que hacer algo más o cambiar. ¿Qué quiere decir algo más? Pues a lo mejor hicimos un estiramiento durante 20 segundos y tenemos que hacerlo durante 40 segundos. Pues a lo mejor. O a lo mejor estamos haciendo un estiramiento del isquiotibial y tenemos que hacer un estiramiento del piramidal. Pues a lo mejor tenemos que cambiar. ¿De acuerdo? En el análisis tenemos que ver si hemos confirmado el diagnóstico, y eso sería que la visita de seguimiento de evolución, nuestra hipótesis inicial, está respaldada porque hay un cambio significativo para el paciente y una palabra que siempre suelo añadir al significativo, que es duradero. Entonces, si el paciente encuentra que hay un cambio significativo y duradero, seguramente estamos confirmando el diagnóstico. Y una vez confirmamos el diagnóstico, ya pasamos a tratar. Un paciente puede que esté viniendo a vernos durante 4 visitas y todavía no lo estemos tratando. Sigamos valorándolo, porque mientras no tengamos ese cambio significativo, no sabremos cuál es su problema. No estará diagnosticado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico. Si es un paciente que ya teníamos confirmado el diagnóstico y estaba en el tratamiento, con el tratamiento lo que hacemos es pasar de esa mejoría significativa duradera a acompañar al paciente hasta la curación completa, si es posible. Entonces es ver si confirmamos el tratamiento. ¿De acuerdo? Para eso vale también el análisis, si confirmo el diagnóstico y si puedo confirmar el tratamiento. No tengo diagnóstico y hoy tampoco, lo que estoy haciendo son intervenciones de fisioterapia para seguir valorando, para ver si puedo llegar a confirmar el diagnóstico en algún momento.
Si el diagnóstico está confirmado, lo que hago con las visitas de evolución es seguir viendo si el tratamiento sigue siendo lo suficientemente significativo y duradero para seguir en esa progresión. Y por último, en el plan para casa, pues pauta a domicilio. Entonces, el paciente cuando se va a casa tiene que saber qué tiene que hacer y cuánto tiene que hacer de lo que le hemos dicho. O qué es lo que no tiene que hacer, ¿vale? A veces le mandamos a hacer algo y le restringimos ciertas cosas, a veces le decimos que haga cosas y no le restringimos nada, o a veces lo que le decimos es hasta que vengas a la próxima visita no quiero que hagas nada, tu vida normal, pero ningún ejercicio, ninguna cosa en particular, solamente lo que te he hecho aquí y hasta el próximo día que hagas tu vida normal como hasta ahora. El paciente tiene que saber antes de irse cuáles son las respuestas esperadas. Oye, puede que aparezca dolor, pero si el dolor se comporta de esta manera, puedes continuar, pero si se comporta de esta manera, no puedes continuar. Oye, con esto no tiene que producir ningún tipo de dolor. Es decir, el paciente tiene que saber qué cosas puede notar o qué cosas no tiene que notar como cosas esperadas, ¿vale? Y tiene que saber cuándo parar y qué hacer cuando pare. Por ejemplo, si al paciente le mandamos a casa y le decimos, quiero que hagas 10 extensiones de codo para mejorar la extensión de tu codo. Y el paciente dice que cuando lleva 4 o 5 extensiones el codo cada vez va doliendo más y puede mover menos, tiene que saber que tiene que parar. Y ahí decirle, mira, cuando pase esto, aquí hemos visto que si haces lo contrario mejoras, con lo cual flexiona. Si no ha pasado eso, a lo mejor lo que tiene que hacer el paciente es parar y llamarnos, porque hemos pautado la visita para a lo mejor 4 o 5 días y esto ha pasado al día siguiente de venir. Si empeoras, paras y me llamas para que te diga qué es lo que haces o no haces o si tienes que volver antes. Y por supuesto, el paciente pues tenemos que consensuar cuando viene el próximo día. ¿Vale? Entonces sería la pauta a domicilio, qué hace el paciente, qué no tiene que hacer el paciente, qué tiene que esperar el paciente como respuesta en la que voy bien y cuándo tiene que parar y qué hacer si para. Y por supuesto, antes de irse, debemos comprobar de que el paciente, si tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hoy en la consulta o sobre su problema, y si sabe lo que tiene que hacer. A veces los pacientes en consulta les decimos muchas cosas, no le apuntamos las cosas y cuando se van a casa se olvidan de lo que tienen o de cada cuánto, repeticiones, etc. Por lo tanto, o bien damos por escrito, que es una cosa que recomiendo, qué es lo que tienen que hacer, o antes de irse, ¿tienes claro lo que tienes que hacer? Sí, te lo apunto, no, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, el ejercicio tantas veces, tanto tal. Perfecto. Y luego tenemos que determinar cuál sería una frecuencia adecuada de las visitas. Pero esto es cierto que va a depender de muchas cosas, ¿eh? La particularidad de cada paciente, pues hay pacientes que a lo mejor si tienen que desplazarse a un hospital y viven a 40 kilómetros, dicen, mira, no puedo venir todos los días porque no dependo de mí. Bueno, a lo mejor hay una cirugía en la que dices, mira, la recuperación de esta cirugía requiere que ahora vengas todos los días. Entonces, la frecuencia de las visitas va a estar consensuada tanto por el problema que tiene el paciente y lo que necesite, como por lo que el paciente pueda hacer. Sí que recomendamos que por un paciente que venga a visitarnos y que sea no dependiente y que pueda venir de una manera habitual, pues que el paciente, hasta que no tengamos un cambio significativo y duradero, es decir, hasta que no esté diagnosticado, en caso de que venga por un problema no específico, pues que las visitas estén lo más juntas posibles, ¿vale? Lo más juntas posible. Y cuanto más grave sea el problema, si el paciente no pudiera venir con la asiduidad que se requiere, pues que podamos tener un control telefónico o bien por email, ¿vale? De cómo está hasta el próximo día que nos veamos. Y una vez el paciente ya tenemos ese cambio significativo duradero, pues dependiendo de esa mejoría, cómo ha sido y de en cuánto tiempo ha sido, pues podemos empezar a espaciar las visitas. Como conclusiones, bueno, pues en principio la importancia de documentar el historial, el por qué tenemos que documentar el historial, la importancia de la estructura y el orden a la hora de realizar nuestras visitas de seguimiento, el consejo de utilizar como concepto el modelo SOAP, de esa parte subjetiva, cómo está el paciente, la parte objetiva, el análisis que hagamos ese día y el plan de tratamiento, y que en cada visita tenemos que plantearnos objetivos, tanto dentro de la propia visita, qué quiero conseguir hoy con el paciente, como qué espero de hoy a la próxima visita con el paciente.
Y bueno, pues esto es todo lo que tenía que compartir con vosotros y espero que sea de ayuda, que haya sido de interés. Cuando Manu me preguntó sobre qué nos puedes decir, pues en vez de intentar hablar de una patología en concreto, que bueno, podemos encontrar información ahí, pues creo que esta información que he compartido hoy se puede aplicar a cualquier patología, a cualquier método de trabajo y bueno, pues no está sesgado porque trabajes de una manera o trabajes de otra, sino que son los objetivos comunes que lo que pretenden es que todos trabajemos de la misma manera, de una forma más homogénea, que creo que es bueno para nosotros como profesionales y para los pacientes para que no se vuelvan locos y que cada fisioterapeuta lo trate de una manera o lo valore de una manera. Muchas gracias a todos por vuestra atención y ahora atenderé a vuestras preguntas. Muchas gracias, Pepe, por la intervención. Creo que son cosas que a veces nos olvidan y que tenemos que tener muy en cuenta. A veces nos centramos tanto en las técnicas y nos olvidamos de otras cosas. Y bueno, abrimos una ronda de preguntas. Yo soy Coral, no me presenté. Así que, bueno, os leo, chicos, cuando queráis por el chat. ¿Alguna aportación, alguna duda? Vale, tenemos la primera de José y te pregunta ¿cómo realizas el seguimiento en pacientes donde el factor predominante es una alta irritabilidad? Por ejemplo, radiculopatías. Bueno, pues justamente un poco lo que he dicho al final, ¿no? Es decir, en cuanto a la frecuencia de visitas. Cuando hay un paciente con una alta irritabilidad, pues justamente sabemos que a lo mejor una pequeña intervención produce un efecto muy adverso y muy duradero. Entonces, estos son los pacientes en los que el seguimiento casi debería ser diario. Por ejemplo, una radiculopatía, en ese caso en concreto, se recomienda que el seguimiento sea diario. Si no puede ser en consulta, porque pueden ser pacientes que perfectamente no pueden desplazarse porque están totalmente incapacitados, o bien visitarlos a domicilio o bien hacer ese seguimiento por teléfono, videoconferencia, pero son pacientes en los que el seguimiento ahí tiene que ser muy, 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 muy estrecho, justamente por eso, por la alta irritabilidad. Muy bien, muchas gracias. Marta te pregunta, cuando comenta que hay que tener criterios comunes, ¿solo se refiere en la misma clínica? No, hombre, yo cuando hablo de criterios comunes, ojalá, que es lo que se pretende, sea en todo el mundo. Es decir, yo no entiendo por qué un fisioterapeuta en España, en Valencia, en mi clínica, tiene que tener un criterio determinado y por qué un fisioterapeuta en Australia tiene que tener un criterio totalmente diferente. La fisioterapia es fisioterapia en todo el mundo. Y justamente este modelo SWAP lo que quiere decir es que pregunta como quieras, haz lo que quieras, pero hay una serie de cosas que todos debemos compartir. Es decir, la información del paciente, ese paciente, si viene a mí o va a 10 fisioterapeutas más, él va a contar la misma historia. Es decir, su problema es siempre el mismo. Otra cosa es que tú le preguntes unas cosas porque tu sesgo, tu formación te lleva a preguntar unas cosas y otras no, pero el paciente, su problema va a ser el mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener todos criterios diferentes? Repito, otra cosa es el cómo preguntas, el cuándo lo ves, el cómo, pero los criterios deberían ser comunes. Justamente eso es lo que se echa en falta en los estudios, cuando se revisan las cosas, esa falta de homogeneidad es una de las cosas que más se están viendo como un problema para poder ayudar a la gente. Marta te dice que está muy de acuerdo contigo. Gracias. Vale, David, pregunta que nos hables de tu práctica clínica con el método Mackenzie y cómo usas su hoja de anamnesis. ¿Cómo la uso? Pues con un bolígrafo y rellenando. Vamos a ver, no, es broma. Gracias, David. El método Mackenzie es una de las cosas que hago en consulta, como hago otras. Es decir, como fisioterapeuta, pues el método Mackenzie es un método y la palabra método, como muy bien me explicó mi amigo Eduardo Fondevila, me dijo que el método es un camino, es decir, es una estructura. Entonces, el método Mackenzie es eso, una forma ordenada, estructurada en cuanto a la anamnesis, de hacer una historia clínica.
Evidentemente, McKenzie principalmente está enfocado a problemas mecánicos en cuanto al tratamiento, pero en cuanto a la anamnesis está enfocado a hacer una historia del paciente para saber si tengo una señal de alarma y tengo que derivarlo, si el problema que tengo delante es mecánico o no es mecánico, en fin. Entonces, la anamnesis la hago como cualquier otro problema, solamente que en el caso de McKenzie, si voy a valorar una columna en extremidad con ese método, pues tengo esa hoja estandarizada, de la que hemos hablado también aquí al principio, de esas hojas estandarizadas, para que todos recojamos la información de una misma manera. Pero no utilizo solamente fichas McKenzie en la consulta, también tenemos nuestras propias fichas donde son más abiertas para hacer otro tipo de cosas. Muy bien. Y Álvaro pregunta, ¿cómo gestionas en un centro las visitas de seguimiento a la hora de tarifar las sesiones? Es una tarifa normal, es decir, la primera visita es lo que es y luego las siguientes visitas de seguimiento es una visita normal de seguimiento. Ahí el tema está en si me dices, oye, si le dices al paciente que pase mañana un minutito para comprobar cómo hace el ejercicio, pues me lo puedes tarifar si quieres. Nosotros, por ejemplo, si a un paciente le digo, vente mañana que quiero ver cómo tienes la movilidad y cómo haces el ejercicio, porque a lo mejor el ejercicio aquí no lo ejecuta bien y le dedico 5 minutos, pues no le cobro la visita. Pero si un paciente necesita una visita de seguimiento y en 10 minutos he terminado, se le cobra la visita de seguimiento. Es decir, la gestión es que visita de seguimiento se tarifa como una visita normal que hacemos de evolución. A no ser que quieras comprar una cosa en concreto y nosotros particularmente esos 5 minutos que dedicas porque te interesa a ti que el paciente lo haga bien, pues no se lo quieras cobrar. Pero no distingo entre mucho seguimiento o poco seguimiento. Primera visita es una cosa y la visita de evolución la otra. Y la tarifa es la tarifa normal que se ponga. Muy bien, muchas gracias. Pues Ayoce pregunta, antes de nada te da las gracias por la intervención y luego dice si negocias los objetivos de cada visita con los pacientes teniendo en cuenta sus expectativas y sus objetivos propios. Siempre. Es decir, siendo que hay pacientes que desde la primera visita están claros los objetivos. Es decir, cuando hablamos de que en todas las visitas de seguimiento hay que tener claro el objetivo para la próxima visita, quizá en la primera visita ha quedado claro el objetivo que quiere el paciente. Y no hay que en cada visita con el paciente consensuarlo. Otra cosa es que tú como terapeuta digas, hoy ya tengo un 50% de reducción del dolor, tengo una mejoría en la movilidad de la rodilla del 30%, mi objetivo para la próxima visita es que siga mejorando la movilidad y el dolor. Pero el paciente igual te ha dicho, mi objetivo es volver a caminar. Entonces, tengo claro cuál es el objetivo del paciente y yo con el paciente lo que le digo es, quiero que hagas esto para que el próximo día sigamos mejorando la movilidad y mejorando el dolor. Porque si esto lo seguimos mejorando, tú volverás a caminar. Es el objetivo. Entonces, hay pacientes que en cada visita los objetivos se consensúan, hay algunos que ya están claros y lo que haces es comunicar lo que haces para que lo tenga claro, y hay otros en los que los pacientes hay que estar continuamente peleando, porque ni ellos saben lo que quieren, no te dan la información adecuada y son pacientes donde ni siquiera nosotros tenemos el control de lo que le ocurre. El otro día, por ejemplo, tuve una primera visita de una chica, era la última paciente del día, estuve 2 horas con ella y a la hora la interrumpí y le dije, perdóname, pero es que llevas 1 hora y todavía no sé por qué estás aquí. Es decir, no me dijo absolutamente nada, yo le preguntaba, era incapaz de responderme, entonces hay pacientes muy difíciles. Pero por regla general, el primer día solemos preguntar ¿por qué has venido a verme? ¿Qué esperas de mí? Y ahí el paciente normalmente ya te va diciendo sus objetivos. Cuando tú exploras y encuentras cosas, mira, encuentro esto, mi objetivo es esto por esto. Y de manera implícita en la visita, pues ya se van consensuando esas cosas. Porque si digo al paciente, mi objetivo es este, dicen, ya, pero a mí eso me da igual. Ayer, por ejemplo, una paciente me dijo, no me mandes ejercicios porque no los voy a hacer. Vengo a que me machaques. Pero es una paciente que ve una compañera, no podía ver a la compañera, la vi yo y venía a que le hiciera lo que le hace siempre. Entonces, vengo a que me machaques, me hagas la punción de los trapecios, me manipules la espalda y me des un masaje. Muy bien. Si lo que ella me estaba contando ese día corresponde a lo que yo tengo apuntado en la hoja, de acuerdo, es un tratamiento, vamos a decir, que llevas tú de mantenimiento porque lo quieres así, pero no me está contando una historia diferente. Entonces, de acuerdo, lo ejecuto, consensuado con la terapeuta. Pero esa paciente lo tiene claro. A mí no me empieces a demandar cosas ni a hacer cosas que yo vengo a lo que vengo. Entonces, ese tipo de cosas son muy,
particulares. No sé si he respondido a la pregunta, Ayoce. Lo siento. Ayoce creo que sí. Da las gracias, o sea que yo creo que le ha respondido. Gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, pues si no tenemos más dudas, no sé si quieres comentar algo más, Pepe. No, yo lo que tenía que decir ya lo he dicho y nada, que espero eso, que sea de ayuda y que haya sido, siendo que me he sentido súper raro hablando a una máquina sin ver caras, pues que no haya resultado demasiado ridículo y ya está, que es un poco como me he sentido, nada más. Para nada, muchas felicitaciones en el chat. Y... Ah, vale, espera, perdona que Claro. una pregunta por aquí. Espera, sí. Raúl pregunta, bueno, te da las gracias por el seminario, lo primero, y pregunta que aparte de realizar la anamnesis, descartando banderas rojas y siguiendo este protocolo, espérate, no sé si es que no lo leo yo o es que no acabo de escribir. Igual en el seminario de seguimiento. Puede ser. Ah, vale. ¿Hay algún número de sesión en el que derives al paciente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues hombre, en eso tampoco hay un consenso de cuántas visitas son necesarias para derivar un paciente. Depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, si yo cuando hago una primera visita soy exhaustivo y tengo una información por parte del paciente, esa parte subjetiva, la tengo muy bien. Si he hecho una exploración también exhaustiva y acorde al problema que tiene el paciente y la tengo muy bien, es decir, si el primer día yo recojo toda la información necesaria, pues ya tengo mucho camino adelantado. ¿Qué pasa? Hay veces, por prisas, por falta de ganas, porque tenemos un día malo, por lo que sea, ese primer día no hacemos una buena historia y no hacemos una buena exploración. ¿Eso qué hace? Nos dificulta mucho el seguimiento, porque al no tener toda la información, en la segunda visita a lo mejor nos aparece información nueva que no teníamos, con lo cual puede que se dilate mucho y no sea que lo tienes que derivar porque el problema no es para ti, sino porque no has hecho bien el trabajo desde el principio. Si haces el trabajo bien desde el principio, pues también depende, ¿no? Hay gente que habla de que si en 5 visitas máximo no se cumple el objetivo, tienes que derivarlo. No sé por qué las 5 visitas. Lo que sí que diría es que si tú te vas pautando unos objetivos de visita a visita y ves que no se están cumpliendo los objetivos y tú, por decirlo de alguna manera, en la chistera no tienes nada más que hacer y que no sea voy a ver si haciendo esto cambia, por suerte. No. En el momento ya empiezas a aludir a la suerte y a ver si haciendo esto me cambia, por suerte, quiere decir que tú ya has llegado al límite con esa persona. Cuando tú veas que teniendo toda la información subjetiva, que has explorado de manera adecuada y has hecho las intervenciones que tú sabes y que son apropiadas y no estás consiguiendo el objetivo, es momento de derivar. ¿Vale? Bien porque pueda ser algo grave o bien porque simplemente como fisioterapeuta dice estoy limitado hasta aquí, lo paso a otro compañero. Pero es eso, cuando tengas bien la información, bien la exploración y veas que haciendo lo que sabes no se están cumpliendo los objetivos, es momento de derivar. Ese es mi consejo. Pues muchas gracias. Raúl te da las gracias también. Gracias. No sé si... ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, pues si no tenemos más dudas, aportaciones, yo creo que podemos cerrar. Muy bien. Y muchas gracias por tu tiempo y por tu intervención. A vosotros por el vuestro y por la invitación. Y bueno, pues hasta otra. Así quedamos. Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta mañana de sábado en la que todos tenían muchas cosas que hacer, seguro.
y nos vemos en otro webinar, ¿vale? Fenomenal. Muy bien. Venga, hasta Gracias. luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao.